Bien, buenas a todos, nakamas. Hoy vamos a hablar de algo que muy poca gente explica, el diagrama del motor marino. Eso que veis aquí en pantalla no es un garabato, es la firma del motor. Te dice exactamente cómo está el combustionado cada cilindro, si la inyección está bien regulada, vamos, si hay desgaste en los aros, si la válvula de escape abre o cierra temprano o tarde, todo eso en una sola curva. Cuando vienen los ingenieros o mecánicos a bordo de la naviera o al buque a hacer las revisiones periódicas, lo primero que sacan es el indicador de diagramas. Conectan un latiguillo a la toma de la culata de cada cilindro y el aparato les dibuja esta curva que veis. En 10 minutos saben más del estado del motor que en horas de inspección visual. Hoy vamos a ver cómo funciona el aparato, cómo se toma el diagrama y lo más importante, cómo se lee. Porque leer el diagrama es lo que separa un mecánico de un buen mecánico. Antes de entender el diagrama hay que tener claras las presiones que trabajan dentro de un motor diésel marino. Son 4 y aparecen todas en el diagrama. La primera es la presión de compresión. Es la presión máxima que alcanza el aire cuando el émbolo lo comprima antes de la inyección. En un motor marino diésel normal oscila entre 35 y 40 kilos por centímetro cuadrado. Para conseguir esa presión el aire se calienta entre 500 y 600 grados, 650. Eso es lo que enciende el gasóleo cuando se inyecta. No hay bujía, es el propio calor de la compresión. La segunda es la presión máxima de combustión. Es el pico más alto que alcanzan los gases, justo cuando explota la mezcla, unos grados después del punto muerto superior. Aquí los valores suben hasta los 55 kilos. Y la temperatura llega a unos 2000 casi, 1800 grados. El pico es el que vemos en el diagrama, como en el punto más alto de la curva. La tercera es la presión de sobrealimentación. En los motores con turbo, el aire ya entra en presión en el cilindro, a 1,3, 1,5 atmósferas. Eso permite meter más aire y quemar más combustible, más potencia, vamos. Y a la cuarta es la presión media indicada. Esto es la que usamos para calcular la potencia real que desarrolla cada cilindro. Es la medida que todas las presiones durante todo el ciclo. Y para sacarla necesitaremos el diagrama cerrado, que ahora veremos. Punto 3. Presión de sobrealimentación. Punto 2. Presión máxima de combustión. Punto 4. Presión media indicada. El indicador de diagramas mecánicos es un aparato de precisión. Tiene dos movimientos que trabajan a la vez juntos dibujan la curva. El primer movimiento es vertical. Un émbolo pequeño está conectado mediante un latiguillo a la toma de la culata del cilindro. Cuando sube la presión dentro del cilindro, ese émbolo sube. Cuando baja la presión, baja. Va contra un resorte calibrado. La escala del resorte está en milímetros por bar. Normalmente 0,5, 1,2 milímetros por bar en motores lentos. Ese movimiento vertical mueve la plumilla, arriba y abajo, dibujando la presión. El segundo movimiento es horizontal. El tambor portapapel, ese cilindro donde va el papel, está conectado mediante un cordón a la cruceta o a algún punto del motor que se mueve al ritmo del émbolo. Cuando el émbolo del motor sube, el tambor gira en un sentido. Cuando baja, gira en el otro. Ese movimiento horizontal representa el desplazamiento del émbolo, o sea, el volumen. Los dos movimientos juntos, el vertical de presión y el horizontal de volumen, dibujan automáticamente la curva de presión, volumen del cilindro. Eso es el diagrama. Antes de usarlo hay que purgar el grifo de la toma para limpiar los residuos de carbón de la combustión. Si no se purga, estas partículas entran en el cilindro del indicador y lo rayan.
El aparato es de tolerancias muy pequeñas y hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay dos tipos de diagrama, el abierto y el cerrado. Empezamos por el abierto, que es el que más información da sobre la combustión. Para tomar el diagrama abierto, el cordón del tambor está suelto. El operario lo sujeta con la mano y tira de él manualmente al ritmo del motor, arriba y abajo, mientras el émbolo registra las presiones. Requiere práctica, porque hay que mantener el ritmo exacto del motor. Como decía un viejo jefe de máquinas, es como tocar un instrumento sin perder el compás. El diagrama abierto aparece 3 líneas de referencia que se trazan antes de la combustión. Primero, la línea atmosférica con el grifo de purga cerrado y el motor en marcha, indicando solo B presión atmosférica. Esto da una línea horizontal en el papel que es nuestra referencia de cero. Segundo, la línea de compresión máxima. Cortamos el combustible al cilindro y abrimos el grifo. Ahora el indicador ve solo la compresión, sin combustión. Sale una línea vertical que marca la presión máxima de compresión. Tercero, la línea de combustión máxima. Con un combustible y sin cortar nada. Abrimos el grifo, obtenemos otra línea vertical paralela a la anterior, pero más alta. Esta diferencia entre las dos verticales nos dice cuánto añade la combustión a la compresión, cuánto se suma, vamos. Una vez trazadas esas 3 referencias, abrimos el grifo, sin cortar el combustible, y tiramos bruscamente el cordón del tambor. Ahí se dibuja el diagrama abierto, completo, con la curva de la combustión. Comienza la compresión. Luego, el retraso de ignición. Sigue la rápida subión por la combustión. Y finalmente, la expansión. Como era el diagrama inyección normal. Atrasada y adelantada. Y ahora lo más importante, interpretar lo que nos dibuja el diagrama. Aquí es donde está el verdadero valor de esta herramienta. Inyección normal. En el diagrama aparece un codillo, una pequeña inflexión en la curva justo al inicio de la combustión. Ese codillo debe coincidir con el punto muerto superior. Si al trazar una línea horizontal desde el punto de presión máxima de compresión nos coincide con ese codillo, el motor está bien regulado. La combustión empieza en el momento exacto. La presión aumenta durante la compresión. Al llegar al punto muerto superior comienza la combustión. Luego, la presión desciende en la fase de expansión. Inyección atrasada. La combustión se produce después del punto muerto superior. Para entonces el émbolo ya está bajando y la presión de compresión ya empezó a caer. El resultado es que la presión máxima de combustión es menor que la inyección normal. El motor pierde potencia. En el diagrama se ve porque el pico de combustión aparece más bajo y desplazado hacia la derecha. Observa las dos curvas de presión en el motor diésel. La curva retrasada muestra una presión máxima más bajo y tardía. Inyección muy atrasada. Caso extremo ya. La presión de compresión ya cayó tanto que cuando se produce la combustión, que la presión máxima de combustión pueda ser incluso menor que la propia presión de compresión. El motor trabaja muy mal, consume más, rinde menos. La inyección muy atrasada causa un retraso en el inicio de la combustión. Esto resulta en una presión máxima muy bajo y una curva de combustión. Inyección muy atrasada causa un inicio de combustión retrasado. Esto resulta en baja presión máxima, combustión rápida y alta temperatura de escape. Inyección adelantada. Aquí el codillo es inicio
de la combustión. Desaparece del diagrama, la presión máxima de combustión cae. También porque la expansión empieza antes de tiempo. Lógico. En el diagrama la línea de expansión cae antes que en el caso de la inyección correcta. Esto puede causar el típico golpeteo en el motor, ¿sabes? Y también es perjudicial, ¿eh? La inyección adelantada causa una combustión prematura. Esto genera una presión máxima excesiva y golpeteo, aumentando el estrés en los componentes del motor. Y hay más cosas que nos dice el diagrama. Si la curva sabe mucho al final del escape, la válvula de escape cierra antes de tiempo. Si baja al principio de la aspiración, la válvula de admisión abre tarde. Y si hay una gran depresión en la curva de aspiración, hay un estrangulamiento en el sistema de admisión. Cada anomalía deja su huella en el diagrama. El diagrama cerrado se usa para calcular la potencia real que desarrolla cada cilindro. Se toma en motores lentos, conectando el cordón al tambor de un punto de la transmisión que reproduce el movimiento de la biela. Así el tambor gira automáticamente al ritmo exacto del motor, sin que nadie tenga que tirar del cordón. El resultado es una curva cerrada. El área encerrada dentro de esa curva representa el trabajo que hacen los gases en cada ciclo. A más área, más trabajo, más potencia, vamos. Para calcular la potencia hay que medir esa área. Antes se hacía un planímetro, un aparato que medía superficies. También se puede calcular con la regla de Simpson. En el diagrama indicador, el ciclo comienza en el punto muerto superior. Luego sigue la compresión, combustión. El área representa la energía por ciclo. La regla de Simpson aproxima el área bajo una curva dividiendo las regiones iguales. Usa los puntos 0 y 4 en esta fórmula para calcular el área total. Hoy los equipos electrónicos lo hacen automáticamente. Una vez obtenida el área, se divide entre la longitud del diagrama y se multiplica por la escala del resorte. Eso da la presión media indicada. Y con la presión media indicada, el área del émbolo. La carrera y las revoluciones. Se calculan la potencia indicada de ese cilindro. Comparando la potencia de todos los cilindros entre sí, se detecta inmediatamente si alguno está trabajando menos que los demás. Eso puede ser por desgaste de aros, por válvulas en mal estado, por inyector defectuoso. El diagrama lo señala antes de que el problema sea grave. Un solo diagrama sabes cómo está la combustión, la inyección y si está bien regulada, si hay desgaste y cuánta potencia desarrolla cada cilindro. Automáticamente y dan los resultados en pantalla, pero desplazado a un pico de presión bajo. Compresión. El pistón sube y comprime el aire. Combustión. Se inyecta combustible y la prespan sube. Los gases empujan el pistón, produciendo trabajo. Comienza la compresión. El pistón sube. En el codillo, que el tilde eleva la presión al máximo. Finalmente la expansión empuja el pistón. En regulación correcta, la presión sube suavemente hasta el PMS. En inyección adelantada, la presión sube abruptamente antes del PMS. En esta curva, la inyección retrasada causa una combustión tardía. Esto genera una presión máxima menor y un rizo característico.
Aquí vemos el ciclo de presión en el cilindro. El codillo indica el momento de la combustión. Así diagnosticamos la inyección. Estudiar es la clave, y la práctica lleva a la maestría. ¡Vamos por ello!